hoy el Ministerio Público confirmó el allanamiento que desde primeras horas de la mañana realiza a la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana y que forma parte de la investigación a sus directivos y varios funcionarios por presuntos delitos de corrupción administrativa, incluyendo la obstrucción a la justicia y lavado de activos. Como parte de la denominada Operación Caracol, puesta en marcha hace varios meses por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, conocida por sus siglas PECCA, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, las autoridades investigan al organismo encabezado por Hugo Francisco Álvarez Pérez por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción, dice el Ministerio Público en una nota de prensa compartida con los medios. Abordemos el tema desde la perspectiva legal. ¿Se han llevado correctamente estos allanamientos? ¿Qué opina nuestro invitado sobre el anuncio de la PETCA de solicitar a la Suprema Corte de Justicia un juez especial para investigar a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas? Si hoy se allana y se investiga la Cámara de Cuentas, mañana se pudiera hacer lo mismo con la Suprema Corte de Justicia o con cualquier otro tribunal en nuestro país. Para hablar del tema, me place muchísimo conversar con el experimentado jurista en materia penal, el doctor Valentín Medrano. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cavada. De verdad que el honor es para mí estar aquí junto a ti, junto a Pinky, junto al grupo de jóvenes que trabajan técnicamente para la producción de este programa. Para mí realmente reviste un honor que enorgullece a esta persona, a este simple humano y también a toda su familia y su comunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Y la pregunta que hace, me podría decir que creo que la hace justamente en el sentido de peligrosidad que yo le veo a esta acción llevada a efecto por el Ministerio Público. Es un derecho persecutor peligrosista. Estamos hablando de una afectación de la institucionalidad democrática, de derecho, de la institucionalidad constitucional. Estamos hablando de que el Ministerio Público con esto está alterando todo lo que nosotros entendíamos que tenía que ver con la no injerencia. El Ministerio Público está tratando de proscribir una injerencia, injerenciando a una institución del Estado. Estamos hablando... Ahora, una pregunta, doctor, para explicarle a la gente. En la estructura del Estado, ¿cómo se escogen a los miembros de la Cámara de Cuentas? ¿A quién se subordinan? Nadie puede estar por encima de la ley. Si ellos infringieran la ley o estuvieran cometiendo un crimen de cualquier envergadura, ¿cómo se les juzgaría en su caso? Mire, lo primero que hizo el Ministerio Público y lo único correcto que yo entiendo que hizo el Ministerio Público ahora fue el solicitarle a la Suprema Corte de Justicia que dispusiera de un juez especial, porque los miembros de la Cámara de Cuentas tienen jurisdicción privilegiada en conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Constitución. De conformidad con el artículo 150 de la Constitución, 250 de la Constitución de la República, la Cámara de Cuentas tiene una serie de obligaciones desde el punto de vista legal. ¿Quién escoge la Cámara de Cuentas? Bueno, todo el mundo sabe que se escoge a través de terna por el Congreso de la República Dominicana. Luego de ser escogido, se constituyen en un órgano con rango constitucional que tiene, vuelvo y le digo, tienen algunas obligaciones establecidas por la misma Constitución de la República. Por vía de consecuencia, mira, bastaría para ejemplarizar y que la gente entienda. Mire, el Ministerio Público está diciendo que la Cámara de Cuentas no ha hecho unas auditorías. Hasta ahora eso es lo que se sabe. Y por vía de consecuencia, dentro de su ley orgánica, el artículo 12 de la ley 133.11 establece que esto podría constituir una obstrucción de la justicia. Ahora, hay una ordenanza legal que le diga a la Cámara de Cuentas que las auditorías tienen que ser determinadas en un plazo establecido. Si no lo hay, como sé que no lo hay, el Ministerio Público no tiene forma de establecer la retención de responsabilidad penal
para los miembros de la Cámara de Cuentas. Pero ¿qué ocurre? Dentro de las ordenanzas establecidas por el artículo precitado, que es el que le da condición de órgano constitucional a la Cámara de Cuentas, se establece que la Cámara de Cuentas tiene que expedir un informe al Congreso de la República a más tardar el 30 de abril. Como el Ministerio Público ha interdictado la Cámara de Cuentas, muy probablemente la Cámara de Cuentas no va a poder llevar a efecto el dictado de esa norma. Por vía de consecuencia, el Ministerio Público hoy se está inscribiendo justamente la norma que intenta proscribir, porque está impidiendo manus militari que se lleve efecto el cumplimiento de una norma. Es decir, que ese presunto acto de violación a la normativa procesal penal nacido de un tipo penal en blanco, porque es un tipo penal en blanco, porque el tipo penal nace en el artículo 12 de la ley 133.11 y manda que se cumpla con las prerrogativas, con las exigencias penales del artículo 188 del Código Penal. Pero ese artículo 188 del Código Penal lo que le establece a usted es que el funcionario que se oponga a la ejecución de una norma o de una ordenanza jurisdiccional incurre en la violación de ese tipo penal y por vía de consecuencia se le puede considerar ahora, unido al artículo 12 de la ley 133.11, como proscriptor de el tipo penal de obstrucción de justicia. Pero ahora una pregunta, doctor. El Ministerio Público entonces ahora, cuando interdicta a la Cámara de Cuentas, está obstruyendo la justicia, porque lo que dice el grueso de esa norma es que usted no puede impedir la ejecución de una decisión. Claro. O de una ley. Exacto, y la ley plantea que a más tardar en abril ellos deben rendir un informe de su gestión ante el Congreso. Recordar que la función... Pero es el único momento, pregunto, porque, y perdona Roberto, es el único momento en donde la Cámara de Cuentas está obligada a presentar un informe. Lo pregunto porque pudiese entender muchísima gente, y yo creo que yo mismo entiendo de esa manera, que si a petición de la Procuraduría se le pide a la Cámara de Cuentas un informe sobre tal o cual cosa puntual, debe de haber algún tipo de plazo. Usted decía que no hay ningún tipo de plazo establecido para que la Cámara de Cuentas de por sí tenga que presentar un informe, pero a requerimiento de una institución como la Procuraduría, tampoco. Mire, según la Constitución de la República, hay dos tipos de auditorías que se hace conforme a la Carta Sustantiva. Una la hace el Contralor General de la República, que es interno, y otro lo hace la Cámara de Cuentas, que es externo. Esa auditoría que hace la Cámara de Cuentas, ninguna norma dice que tiene que terminar el 17 de febrero, por ejemplo. Pero no se lo puede, ni siquiera solicitud de una institución como la Procuraduría. Vicky, además, cada auditoría tiene un nivel específico de conflictividad y requiere, por vía de complejidad, requiere entonces, no todas salen al mismo tiempo. Eso no es un asunto matemático. Usted dice 2 más 2 son 4 y aquí se acabó. No, y de hecho, escúcheme que le interrumpa, de hecho, durante mucho tiempo, y lo he visto también en los candidatos que aspiran a formar parte de la nueva Cámara de Cuentas, que la Cámara de Diputados estaba entrevistando en las semanas pasadas, el presupuesto asignado por el Ejecutivo con la aprobación del Congreso, porque al final el presupuesto es una ley que aprueba el Congreso de la República, era muy exiguo, muy poco para todo lo que se le exige a la Cámara de Cuentas. O sea, estamos hablando de hacer investigaciones con un cierto rigor. El tema de Punta Catalina, por ejemplo, que ha sido uno de los quizás detonantes de estos cuestionamientos a la Cámara de Cuentas, eso no es coger 3 contadores ahí cualquiera y montarlo en un carro y ir para allá a revisar papeles. O sea, hay que buscar personal técnico también para evaluar qué inversión se hizo allí, si fue la mejor técnicamente. Eso no es coger a cualquier profesor universitario de esto y montarlo y darle para allá. Hay que incluso, en algún momento se habló hasta de traer peritos internacionales que el presupuesto quizás no le permitía. Ahora, eso es una cosa.
el otro tema está en la decisión que ha tomado la Procuraduría de investigar a esos miembros de la Cámara de Cuentas, que ya, como ha dicho el doctor, tiene una posición en el Estado totalmente independiente y con el amparo, por supuesto, de la ley, hoy allanarlos. Yo digo esto porque el allanamiento debe haberse producido, doctor, y usted me corrige, por orden de una jueza, en este caso la jueza especial que determinó la Suprema Corte de Justicia por la jurisdicción privilegiada, y con esa solicitud de la jueza es que el fiscal con la policía va a allanar. No necesariamente, porque como se trata de una institución pública, de conformidad con el 184 del Código Procesal Penal, se supone que si el encargado presta auxilio a los fines de que se audite, se puede llevar a efecto, se puede levantar lo que se procura a través del allanamiento. El allanamiento pretende proteger el domicilio de una persona y su correspondencia. Es posible que hayan ahí correspondencia desde el punto de vista tecnológico, que ahora un correo, o cuando la Constitución dice correspondencia, podemos hablar también de los mails. Es posible entonces que esto también tenga que estar protegido por la Constitución, y para ello sí se requiere de la ordenanza jurisdiccional que apoya las actividades procesales llevadas a efecto por el Ministerio Público. Pero el asunto de lo peligrosista de esto, yo nunca había visto una cosa como esta en mi vida, y como abogado tengo que proscribir eso, y no sé por qué la comunidad jurídica ha estado impávida, taciturna, boquiabierta, pero no abriéndola para decir que tiene que oponerse tajantemente a este tipo de procedimientos. Esto es peligrosista. ¿Por qué? Porque ahorita usted puede considerar que la Suprema Corte de Justicia da una decisión que se aparta del dictado de la Procura del Ministerio Público y hay que intervenir la Suprema Corte de Justicia. O si el Tribunal Constitucional emite una decisión que no está acorde con lo que procura el Ministerio Público, pues también hay que intervenir, interdictar al Tribunal Constitucional. Estamos hablando del ejercicio peligrosista del derecho. ¿Y por qué lo decimos? Independientemente que se haya hecho con una orden de un órgano jurisdiccional competente. Lo digo porque el Ministerio Público debe saber que constitucionalmente hay forma de interdictar a la Cámara de Cuentas, que la Cámara de Cuentas es interdictable por vía de la Cámara de Diputados, artículo 93, 95, 96, 97 y siguiente de la Constitución de la República. Es decir, que hay un procedimiento constitucional por medio al cual usted puede a esos miembros de la Cámara de Cuentas, que son testigos, porque es el problema ahora. Yo creo que todo el mundo es investigable, Cavada, que estemos claros. Sí, claro. Todo el mundo puede ser sujeto de investigación. Ahora bien, esos señores, lo que emiten a los fines del Ministerio Público, que ahora dicen lavado de activos, óyeme, yo no había visto cosa igual, porque tú puedes decir, bueno, ellos no están haciendo su trabajo, esta gente no han emitido las auditorías que se exige por la ley para uno proscribir la corrupción. Perfecto. ¿Qué es lo que son? Incapaces. Vamos a suponer que sean incapaces. Ya una vez se interdictó la Cámara de Cuentas y fue disuelta en un gobierno anterior. Por vía de consecuencia, si se entendía así, podía acudirse al procedimiento constitucional. Pero no, vamos a lo penal. ¿Pero qué ocurre ahora? El Ministerio Público ahora tiene la Cámara de Cuentas agarrado por el pichirrí a propósito del cumpleaños de Hipólito Mejía. Perfecto, muy bien, pero hay un problema. Y esas auditorías que salgan de ahí ahora, ¿en qué tribunal pueden tener crédito? Claro. Con una parte que le está prohibido prevalerse de su propia prueba, fabricar su propia prueba, ahora está en el lugar de producción de una prueba esencial en la proscripción de la corrupción.